Ya está en línea nuestro invitado, el doctor Andy Carrión. Sus tiempos son bastante complicados, la docencia y también el ejercicio de la profesión, de manera que le vamos a dar el pase a continuación para que podamos conversar con Andy. Doctor, bienvenido como siempre a BIS Televisión, Andy. Muy buenos días, Néstor, y siempre muy gentil por La la situación invitación. está más que movida en el tema penal. Empecemos con Alejandro Toledo. Hay una pregunta que se hace viendo los titulares de los diarios en el kiosco. Es una tradición, creo, peruana, Andy. Escuché un comentario de un ciudadano que decía, yo quiero saber, y lo voy a transmitir al especialista, si el tema del juicio que ha permitido que la justicia peruana le pida a la justicia norteamericana la extradición, si eso va a formar parte ya del proceso a la que se va a someter acá, al juicio que se va a someter Toledo cuando venga, porque los argumentos que ha tenido que darse, esta ya es una lectura nuestra, que ha tenido que darse a la justicia norteamericana tiene que estar sustentada en pruebas. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Forma parte de eso o es un proceso totalmente diferente la extradición y el juicio en sí, Alejandro Toledo? Bueno, aquí tendríamos que diferenciar, Néstor, cuáles son los estándares que se manejan para que la justicia peruana, por ejemplo, pueda abrir una investigación preliminar en contra de una persona cualquiera, pasar a la siguiente etapa, que es investigación preparatoria, y luego formular una acusación en contra, como en este caso del expresidente Alejandro Toledo. Esos estándares también pueden ser replicados de alguna manera en los pedidos de extradición que se soliciten, en este caso específico, al país de Estados Unidos. Lo que se requiere para solicitar la extradición es primero que se demuestre que existe una causa probable, es decir, indicios de la comisión del delito, y que esta persona esté vinculada a estos delitos, en este caso Alejandro Toledo, a los casos que se le vienen investigando en el Perú. Y esos son los argumentos que hicieron suyos tanto el Ministerio Público norteamericano como también la justicia norteamericana, y ahora último, hace unos pocos días, el Poder Ejecutivo norteamericano, porque finalmente la decisión si extraditan o no a una determinada persona la toma en última instancia el Poder Ejecutivo, es decir, el Departamento de Estado norteamericano, que ya arribó a esa decisión. Ahora, lo que también es conveniente señalar son las diferencias que existen entre los procesos. La extradición se da específicamente por los casos vinculados a Odebrecht, en el cual supuestamente Alejandro Toledo habría recibido un monto de alrededor de 35 millones de dólares para favorecer a la interoceánica en los tramos 2 y 3 de esta carretera. Y eso ameritó a que en su oportunidad pueda ser manejado por el Ministerio Público y solicitar una prisión preventiva. Solicitaron la prisión preventiva en base a este caso vinculado a Odebrecht, y es ello lo que originó el pedido de extradición de Alejandro Toledo. También existe otro proceso pendiente de la extradición, que es el caso vinculado a Ecoteva, pero este caso recién está en ciernes porque se acaba de formalizar el pedido a la justicia norteamericana recién el año 2021, con lo cual va a tomar algunos años todavía hasta que por este caso de Ecoteva pueda también ser enjuiciado Alejandro Toledo en el Perú. Correcto, clarísimo. Y el diario El Comercio, Andy, el día de hoy da a conocer el tema de Toledo, que ha presentado, como tenía que ser, la defensa, un recurso impidiendo la extradición. Y la noticia para el comentario es que la jueza norteamericana ha denegado este pedido del expresidente de suspender su deportación, pero dice, aunque detiene el proceso por 7 días para que presente apelación, y Toledo ha señalado que lo hará este lunes 27. Esto entendemos que forma parte del proceso de extradición, ¿no, Andy? Claro, tenemos ahí el fondo. Ya la justicia norteamericana ha arribado a una decisión definitiva que sí procede la extradición de Alejandro Toledo al Perú. Ya esa decisión ha sido tomada, es definitiva.
Pero también en el interín, Alejandro Toledo ha presentado diversos recursos constitucionales que han tratado de impedir esa extradición. Ya esos recursos en su totalidad han sido también resueltos por la justicia norteamericana, dándole la razón a la justicia peruana de que sí procede también la extradición. Lo que ha sucedido ahora con este recurso que acabas de señalar es de que también el expresidente Alejandro Toledo tiene dentro del marco jurídico norteamericano algunos recursos adicionales que podría interponer, pero que ya no van a poner en cuestión el fondo de la decisión. Por lo que él ha alegado, se entiende de que más bien argumenta algún tipo de inestabilidad en el Perú, de que esta inestabilidad podría conllevar a que no se garanticen los derechos de quienes están siendo procesados en el Perú y que eso ameritaría que se suspenda la extradición por parte del Estado norteamericano. Pero como ves, ya no tiene vinculación con el fondo del tema. Ya el fondo ha sido decidido. Es por ello que la jueza de primera instancia le ha dado un plazo de 7 días para que él pueda impugnar esta decisión que ha sido rechazada y que sea vista por una instancia superior, pero que no va a resolver el fondo del asunto. Lo único que tendría que resolver la instancia superior, en este caso la Fiscalía, la Sala, digamos, del circuito norteamericano, es de si se debe tomar en cuenta o no lo alegado respecto a que en el Perú no habría un Estado de Derecho que garantice el proceso de quienes son extraditados. Además de ello, también debemos de señalar que hay una audiencia señalada para el día 7 de marzo, en la cual ya el Poder Ejecutivo norteamericano, representado por el Departamento de Estado, ha solicitado al juez de la causa que ha venido llevando este proceso de extradición hasta la decisión final, de que ya se le revoque esta medida de comparecencia por una de detención con fines de extradición. Es decir, que ya se le quite el grillete, que se le detenga, que se le pague la fianza que él había depositado a efectos de que directamente sea ya, en este caso, trasladado al Perú. Así es que es solo cuestión de tiempo y es inminente el traslado del expresidente Toledo, que esperamos se pueda materializar en los próximos días. Y eso está claro. Pero vamos a pedir a Lucero que nos ponga todavía el titular, la primera plana del Comercio, porque hay otra pregunta de algo que no ha sido tan rápido, aunque 6 años está durando el juicio de extradición, y se refiere a Elian Carr, el caso de Coteva, Andy, y dice, lo que comenta el Comercio es lo siguiente: el proceso para extraditar a Elian Carr está estancado desde hace casi 2 años. La Fiscalía ha pedido 16 años y 8 meses de prisión para la ex primera dama. ¿Qué ha pasado en ese? ¿Cuál es la lectura del penalista con respecto a este proceso de extradición también de Elian Carr? Bueno, como tú bien has leído, Néstor, existe un proceso en contra de Elian Carr que tiene que ver con el caso principal, que es el caso de Coteva. Tanto ella como el expresidente Alejandro Toledo, así como Joseph Maiman, están siendo procesados en este caso. Aquí la Fiscalía ha solicitado 16 años y 8 meses de prisión para la ex primera dama para el control de acusación. Pero este caso en sí tampoco puede avanzar, porque un caso no avanza si es que no están presentes los acusados. Y en este caso, al no estar presentes Elian Carr, Alejandro Toledo y Joseph Maiman, que todos sabemos se encuentran en Israel, pues el caso no puede seguir su curso. Es por ello que se activan los procedimientos de extradición para que estas personas puedan ser traídas al Perú y con su presencia avance en este caso. Es por eso que está estancado, a la espera de una decisión de la justicia norteamericana que permita procesarlos, primero extraditarlos y luego procesarlos por este caso. Pero son 2 casos distintos. El caso por el cual ahora va a ser traído Alejandro Toledo es el caso vinculado a Odebrecht. Este otro caso en el que sí está vinculado Elian Carr, Alejandro Toledo y Joseph Maiman es el caso de Coteva, por el cual yo creo que van a tomar algunos años todavía hasta que se pueda tomar una decisión respecto a la extradición. Pero mientras tanto, Elian Carr no tiene ninguna medida restrictiva. Ella, si desea, puede salir de Estados Unidos, volver, etcétera, pero tanto un juez no se haga cargo de este proceso de extradición, ella puede trasladarse libremente no solamente por Estados Unidos, sino también viajar a otro país. Es por ello que ya algunos han advertido el temor de que ella pueda fugar a otro país, incluso Israel, en la medida en la que ella tiene otras nacionalidades. ¿Significa que todavía el proceso de extradición de Elian Carr va a tener un proceso todavía un poco largo? Es un proceso un poco largo.
Entiendo ¿no? que no va a ser tan largo como el que sí tomó el vinculado al caso Odebrecht. Mira, estamos desde el 2018, Néstor, ¿no? ¿Cuántos años Ajá. han pasado? 5 años hasta que pueda aprobarse la extradición de Alejandro Toledo. Pero este caso en realidad debería tomar un poco menos de tiempo, porque el caso Ecoteva está vinculado también al caso Odebrecht y ya al haber un pronunciamiento previo por parte de la justicia norteamericana, facilitaría el trámite de esta extradición. Temas de tiempo nada más, que es un proceso que está bastante claro. El que no está claro en el tema penal es la situación del expresidente que está pidiendo restitución al cargo, Pedro Castillo. ¿Cuál es la lectura penal de los argumentos que ha presentado la defensa y él pidiendo dos cosas? Libertad, que ese es tema eminentemente penal, Andy, y el tema de reasumir el cargo de presidente de la República. ¿Cuál es la lectura penal de este tema, Pedro Castillo Terrones? Como todos sabemos, Pedro Castillo actualmente viene cumpliendo una medida de prisión preventiva por el plazo de 18 meses impuesta por la Corte Suprema, vinculado al caso del intento de golpe frustrado por los delitos de rebelión y conspiración a la rebelión. Él alega que más bien es una persecución política y que en rigor no se habrían configurado ambos delitos y que tampoco se habría seguido el procedimiento parlamentario adecuado, resguardando su derecho de defensa, para luego proceder a su destitución. Entonces hay muchos flancos que se han abierto, puesto que en efecto yo creo que el Parlamento ha actuado de manera un poco célere, pero la Corte Suprema también ha dicho de que primero, si es que así sea un expresidente, comete un delito, puede ser detenido en flagrancia y luego el Congreso puede habilitar las vías para su destitución, pero de manera posterior. Actualmente la norma establece que sea digamos, en el orden adecuado, ¿no? Primero proceder a este procedimiento que ellos tienen de destitución y luego recién capturar a quien ejerza las funciones de presidente de la República. Son todas estas discusiones que han ameritado que el expresidente Castillo evalúe la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho ya fue aplicado o esbozado y apuntalado por uno de sus abogados, en el entendido de que habría irregularidades parlamentarias, es decir, políticas, y también irregularidades judiciales que han motivado la detención del expresidente Castillo. Él ha solicitado su restitución a la Corte Interamericana, pero debemos de señalar que para que se activen estos mecanismos primero tienen que agotarse las vías nacionales, las vías ordinarias. Y eso puede tomar todavía algunos años. Así es que dudo mucho de que la justicia internacional, en este caso representada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda desde ya proceder a restituir al expresidente Castillo. Además de que no existen precedentes sobre este tema. Uno de los precedentes de Petro, por ejemplo, en Colombia, aplicó también este tipo de recursos ante la Corte Interamericana. Ellos favorecieron a Petro, pero nunca decidieron, a pesar de que se habían transgredido sus derechos fundamentales, nunca decidieron de que se le restituya en el cargo. Con lo cual, también si tomamos en cuenta ese precedente y si nos ponemos en el supuesto de que el expresidente Castillo gane el recurso en la Corte Interamericana, es muy complicado de que la Corte Interamericana diga: te favorecemos, reconocemos que se han transgredido tus derechos fundamentales y a su vez te restituimos como presidente de la República. A lo más, y analizando los precedentes de la Corte, podrían en efecto reconocer que se han violado los derechos fundamentales del expresidente, pero no decidir que se le restituya. Entonces, tiene un proceso mucho más largo, ¿no? Evidentemente es bastante difícil, además el tema político que también tiene que ingresar dentro de los ingredientes que se están dando con respecto a Pedro Castillo. Algo más, estamos creo con los tiempos ajustados. Andy, nos han dicho producción que los tiempos son bastante complicados, pero si hubiera algo más que agregar a este escenario, tanto de Toledo como de Pedro Castillo y la situación del Tribunal Constitucional, que es un tema bastante difícil que hemos dado a conocer. Sí, estamos en un momento en el cual sí están tomándose ya decisiones muy importantes, sobre todo vinculadas al expresidente Castillo. También hemos visto, y seguro que será motivo de comentario por parte de los constitucionalistas, cómo
el Tribunal Constitucional está dilucidando algunos temas competenciales que enfrentaban al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y yo creo que en adelante los temas jurídicos van a estar todavía sobre la mesa, Néstor. Excelente, gracias por el tiempo y en nombre de nuestros televidentes, las gracias por estos comentarios importantes que ponen, digamos, el camino adecuado en la que se están desarrollando estos temas. La extradición del expresidente Toledo, la situación de la ex primera dama Elian Carr y lo que se está dilucidando con Pedro Castillo, y lo cierto que es un proceso, como bien has dicho, de no menos de 2 años en el escenario como estamos, salvo que el Tribunal Constitucional señale alguna otra sorpresa en estos temas. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Néstor, a ustedes. Muy buenas tardes.